Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión hemos llegado al capítulo 14 y vamos a estudiar juntos, con la ayuda del Señor, los versículos del 1 al 11 en los que vamos a encontrar diferentes situaciones, pero que vamos a estudiar juntas porque seguro que era el propósito del evangelista colocarlas una a continuación de la otra para que las viéramos como un conjunto. Vamos a apreciar rápidamente que hay fuertes contrastes en estos incidentes que en estos 11 versículos vamos a ver. Pero ya sin más preámbulo vamos a leer el texto bíblico y luego ya tenemos nuestras consideraciones. Dice por lo tanto Marcos capítulo 14 versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Bueno, desde el capítulo 11 de este Evangelio hemos entrado en la última semana que el Señor Jesucristo pasó en Jerusalén. Era el final de su ministerio, el clímax, la consumación de la obra que él había venido a realizar. Él lo había estado anunciando una y otra vez, bien que los discípulos creían que iba a Jerusalén a sentarse en el trono. Él había dicho que esa no era el propósito, que él iba a Jerusalén a dar su vida en rescate por muchos. Recuerdan en Marcos 10:45. Este era el fin con el que él iba a Jerusalén. Ahora vamos a ver cómo los líderes religiosos persisten en su odio contra el Señor. Eso había ocurrido siempre. Ellos desde hacía tiempo tenían en su mente, en su objetivo, destruir al Señor Jesucristo. Pero los últimos acontecimientos de esta semana en Jerusalén habían precipitado, habían hecho que su odio creciera todavía más y que tomaran ya la decisión urgente de acabar con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué este odio contra el Señor, tanto antes como ahora? Bueno, varias razones, sin duda. La primera de ellas, fundamental, es la envidia que tenían contra el Señor Jesucristo. No podían soportar la popularidad del Señor entre las personas, que le respetaran otros y que apreciaran su enseñanza, cosa que probablemente no hacían con la enseñanza de los escribas y de los sacerdotes, pues que era de otra manera muy diferente. Pero en esta última semana había habido cosas que les había molestado muchísimo. La primera de ellas fue la entrada del Señor en Jerusalén en medio de toda aquella aclamación popular. Esto despertaba, ya digo, la envidia de todos ellos y les molestaba mucho. Luego el Señor fue al templo y recuerdan aquel episodio en el que volcó las mesas de los cambistas, echó fuera los que vendían ganado, y denunció a la clase sacerdotal, les dijo que habían convertido la casa de su padre, que debería de ser casa de oración, en una cueva de ladrones. Esta denuncia fue muy dura, muy directa contra los líderes
a los sacerdotes, los líderes, el sumo sacerdote, las familias sacerdotales que hacían lo que querían allí en el templo. A todo esto hay que añadir aquella parábola también del Señor condenando a los labradores malvados, que claramente se dirigía nuevamente a los líderes de Israel, que tenían la intención de matar al hijo para quedarse con la viña ellos. También la denuncia clarísima contra la hipocresía de los escribas, el hecho de que cuando habían enviado una y otra comitiva desde distintos sectores del judaísmo al Señor Jesucristo para prenderle en alguna palabra a fin de tentarle, de ponerle en un conflicto, pues no habían conseguido sus propósitos, sino que por el contrario el Señor Jesucristo había aprovechado cada una de esas oportunidades para enseñar nuevamente acerca de principios importantísimos acerca de su reino. Total, no habían conseguido hacer nada contra él. Y la única cosa que se les ocurrió, en la que fijaron sus pensamientos, es que había que terminar con el Señor Jesucristo. Debían de darle muerte. Y a partir de este momento los vemos que van a estudiar cómo hacerlo, cómo llevar a cabo todo esto. Pero les preocupaba de alguna manera que el Señor Jesucristo contaba con mucha aceptación dentro del pueblo. Entonces tenían que estudiar bien el asunto. Ahora, también en nuestra introducción, pues no solamente vamos a ver esto, sino que también algo que ocurre en todos estos versículos que acabamos de leer es que el Señor apenas actúa. Lo que el evangelista hace es recoger diferentes reacciones de otras personas en cuanto al Señor Jesucristo. Y ya digo, vamos a notar importantísimos contrastes. Por un lado, acabamos de mencionar los líderes religiosos del judaísmo buscando la manera de matar al Señor. Por otro lado, a continuación, una mujer que en un acto de amor y de devoción entrega lo más valioso que tiene al Señor Jesucristo. Y por último, uno de los discípulos del Señor, uno de los 12, Judas Iscariote, que se ofrece para entregar al Señor Jesucristo. Odio, amor y devoción, traición, todo esto en 11 versículos. Pero al estar colocados uno junto al otro, el contraste es muy fuerte. Automáticamente llama muchísimo nuestra atención. Bueno, en cuanto al texto, nos dice que 2 días después era la Pascua. Esto nos sitúa pues, en la fecha, en esa fiesta importantísima en el pueblo judío, obligatoria de asistir a Jerusalén para todos los varones israelitas, una de las 3 fiestas anuales en las que estaban obligados a ir a Jerusalén. Esto lo dice Deuteronomio capítulo 16, versículos del 5 al 7. Así que ustedes se imaginan la ciudad abarrotada, llena de israelitas. En muchos casos venían antes, días antes, con la finalidad probablemente de buscar alojamiento. Imagínense con toda aquella cantidad de personas, pues cualquier alojamiento, pensión, posada estaría lleno. Así que ellos organizaban sus tiendas, sus tabernáculos en cualquier campo, en las laderas de las montañas, en todos los sitios. Los historiadores hablan de esto, hasta arriba, llenaban todo. Era una sensación ver Jerusalén en esos días muy curiosa. Había que hacer también preparativos, ya no solamente el alojamiento. Un israelita piadoso pues, se prepararía espiritualmente para celebrar de forma adecuada la Pascua. Los sacerdotes tendrían que organizar mucho trabajo en el templo con los animales que habrían de ser sacrificados, que no tuvieran defectos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nos llama la atención es que los preparativos a los que hace referencia el evangelista no es nada de todo esto, que habría sido lo lógico, ¿no es cierto?, sino que los preparativos son matar al Señor Jesucristo. Esto es lo que llenaba la mente y el corazón de los líderes religiosos. Ahora, ellos habían decidido que había que hacerlo, pero no querían hacerlo durante la Pascua. Entre otras cosas, como he dicho, porque ellos sabían que el Señor Jesucristo gozaba de mucha popularidad, especialmente también entre los galileos. El Señor había tenido un ministerio muy amplio, muy intenso en Galilea, y muchos de ellos vendrían a la fiesta en Jerusalén. Entonces, con la finalidad de evitar revueltas, altercados, enfrentamientos,
decidieron que no debía ser durante la fiesta de la Pascua. Esto es lo que nos dice aquí el texto. Pero Dios tenía un plan totalmente diferente. El Señor Jesucristo era el Cordero Pascual y por lo tanto debía de ser sacrificado durante la Pascua, exactamente en el día de la Pascua. Así que nos encontramos este conflicto entre los intereses de los hombres y los propósitos, los deseos de Dios. ¿Qué cree usted que va a pasar? Pues la cosa es muy clara. Cuando hay este conflicto entre lo que Dios desea y lo que el hombre quiere, pues siempre va a prevalecer lo que Dios dice, porque Dios es el soberano, con letras mayúsculas, es el soberano. Por lo tanto, pues aunque todos ellos estaban organizando la cuestión, aquellos hombres y Satanás sin lugar detrás de todos ellos, estaban buscando la forma de destruir al Señor Jesucristo, de acabar con sus planes, sus propósitos, al hacerlo, al conseguirlo, lo único que lograron fue llevar a la práctica el propósito de Dios. Esto es la soberanía de Dios. Dios consigue que hasta las obras malvadas de los hombres actúen en el beneficio y el adelanto de sus propios planes. Es increíble, es la providencia de Dios. Solamente Dios puede hacer esto. Pero por supuesto siempre que hay este conflicto entre los intereses de Dios y los de los hombres, ya he dicho, y no me canso de volverlo a repetir, siempre van a prevalecer los planes de Dios. Fíjense lo que decía el Salmo 33, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y el Salmo 2, que se relaciona muy directamente con lo que estamos estudiando aquí, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Como no podía ser de otra manera, nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Ahora hemos dicho que el Señor Jesucristo era el Cordero Pascual, así lo entendía el Señor. Y es porque hacía referencia, apuntaba hacia el primer Cordero que fue sacrificado en la primera Pascua. No olvidemos la importancia de aquella Pascua que celebró Moisés en Egipto con los israelitas, justo antes, momentos antes, horas antes de salir de Egipto hacia la tierra prometida. Esa Pascua fue determinante. Por un lado, pues significó que fueron librados de la ira de Dios, cosa que la ira de Dios cayó sobre los egipcios, que no quisieron escuchar lo que Dios decía. Pero por otro lado, constituyó también el comienzo de la nación hebrea. No olviden que los judíos, la familia de Jacob, entraron en Egipto, eran 80 y tantas personas cuando entraron, eran un clan familiar, diríamos, en una situación muy precaria, buscando alimentos, porque el hambre se había apoderado de la tierra, y entraron en Egipto, como una familia, numerosa, evidentemente. Allí estuvieron durante más de 4 siglos y crecieron mucho, pero se convirtieron en un pueblo de esclavos. Eran esclavos. La Pascua cambió totalmente el asunto, ya no solo porque fueron librados de la ira de Dios, sino porque a partir de ese momento, si deberíamos de buscar un momento en que Israel es constituido como nación, hay que buscarlo en la Pascua. La Pascua marca el comienzo de la vida nacional de Israel. Aquellos que habían sido una familia ahora son una nación. Aquellos que eran un pueblo de esclavos ahora son un pueblo libre. Es verdad que todavía les quedaba el tránsito por el desierto y la conquista, la entrada en la tierra prometida. Pero ya la Pascua había marcado el comienzo. Eran una nación. Pero el Cordero Pascual era un símbolo, como todos los demás sacrificios que se realizaban en el orden levítico. Eran símbolos. En sí mismos no tenían ningún valor. El valor que tenían era en función de que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo, que sí que tiene valor.
Esos otros sacrificios de la antigüedad adquieren valor en el sacrificio de Cristo. Si Cristo no hubiera muerto, aquellos sacrificios no habrían tenido ningún tipo de validez. Por lo tanto, la Pascua debía de ser cumplida en una perspectiva muchísimo más amplia. Ya no solamente la salida de Israel, la formación de una nación, sino ahora la formación del pueblo de Dios espiritual, libres ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y, por lo tanto, puesto que, como dice Pablo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, esto lo dice en 1 Corintios 5 o 7, y el Señor Jesucristo habla también en la última noche, cuando celebra con sus discípulos lo que llamamos la Santa Cena, el partimiento del pan y del vino, pues allí hace referencia también al cumplimiento de la Pascua. No es que fuera una profecía que debía ser cumplida, pero era un símbolo que debía de alcanzar su cumplimiento, que debería de empezar a tener valor en función de que se cumpliera. Por lo tanto, era fundamental que el Señor Jesucristo fuera sacrificado durante la Pascua, en la Pascua. Además, contrariamente a las intenciones de los líderes judíos, no debería de ser algo clandestino. Vamos a matarle cuando ya haya pasado la fiesta, todo el mundo se haya vuelto a sus casas, sin que nadie se entere. No. Tenía que ser un sacrificio, una entrega ampliamente conocida por todo el mundo, no como los sacerdotes querían. Bueno, pues todo esto, ya digo, es un conflicto entre los intereses de Dios y los de los hombres. Ahora, como digo, también vemos estos contrastes, el amor y el odio, la devoción y la traición. El ofrecimiento de Judas, este ofrecimiento que les hizo a los líderes del judaísmo, los líderes religiosos, fue lo que les hizo cambiar su actitud. Ellos pensaban, no durante la Pascua, pero ahora Judas se ofrece, yo os lo voy a entregar en una ocasión, en un momento, cuando esté a solas. No va a estar en medio, yo conozco todos sus movimientos y os llevaré al momento preciso, cuando no tengáis que lidiar, que enfrentaros con las multitudes, estará a solas. Entonces ellos cambiaron de actitud. Entonces ya decidieron que en lugar de después, pues podría ser en cualquier momento. Entonces, este odio de Judas y de los líderes, que un acontecimiento es relatado al comienzo, versículos 1 y 2, el otro, la traición de Judas, versículos 10 y 11, y en medio el acto de esta mujer. Una mujer que muestra su amor y su devoción hacia el Señor Jesucristo. Bueno, hay un pequeño detalle técnico aquí. Algunos comparan este pasaje con el Evangelio de Juan y dicen, bueno, pero es que en el Evangelio de Juan dice que fueron no 2 días antes, sino que fueron unos días, creo que eran 6 días antes. Los evangelios se contradicen. Bueno, lo que hace Marcos no está diciendo que lo que ocurrió con esta mujer ocurrió 2 días antes. Lo que ocurrió 2 días antes habla especialmente de lo que pensaban las decisiones que habían tomado los líderes del judaísmo. Pero, ya digo, el Señor Jesucristo, el evangelista, une estos acontecimientos que ocurrieron en la misma semana, los coloca uno detrás de otro. No dice que fueran exactamente uno a continuación del otro. Su intención es otra, es colocarlos juntos para que apreciemos el contraste, no para unirlos cronológicamente. Esta es una cosa que hacen frecuentemente los evangelistas. Ellos tienen un propósito, quieren resaltar ideas y entonces preparan el marco adecuado para que esas ideas queden bien patentes. Este es el caso aquí. No hay un intento de ser fieles a una cronología exacta. Día 1 tal cosa, día 2 tal. Aquí es otro el propósito. Pero desde luego el propósito se cumple, porque frente a la devoción de esta mujer, pues en vivo contraste tenemos la maldad de los líderes religiosos, que el blanco sobre el negro resalta que no veas. Y aquí se ve con claridad. Bueno, el segundo pasaje, el que tiene que ver con el ungimiento del Señor Jesucristo en Betania, dice que ocurrió en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania, sobre todo en el Evangelio de Juan, nos resulta muy familiar.
Allí vivía Marta, María y su hermano Lázaro, al que el Señor resucitó. Betania era una ciudad, un pueblo a 1 kilómetro y pico de Jerusalén. Y el Señor Jesucristo normalmente no se quedaba en Jerusalén a dormir, a pasar la noche después de haber estado en el templo enseñando. Él o se iba al Monte de los Olivos o se iba a Betania. En esta ocasión fue allí porque desde luego pues encontraba un ambiente, no ese ambiente hostil que siempre se respiraba en el templo, sino ese ambiente de amor de aquellos amigos auténticos, genuinos, que el Señor tenía en Betania. En cuanto a este Simón el leproso, realmente sabemos muy poquito de él, prácticamente nada. Deducimos que había sido sanado de la lepra, porque si fuera leproso, por supuesto, no podría haber invitado al Señor y a sus discípulos a esta cena, a su casa. Así que entendemos que había sido sanado de la lepra. Y nos imaginamos también que lo que pretendía con esta invitación era mostrarle su agradecimiento. Nos llama la atención que sigue siendo conocido como Simón el leproso, aunque ya no lo era. Pero bueno, supongo que a él no le importaba ser conocido de esta manera porque, aunque pudiera ser muy despectivo Simón el leproso, pero en realidad a él le gustaba, seguramente. Aquí dejo correr un poco mi imaginación, pero me imagino que no, que cuando el evangelista lo recoge también es por esto, ¿no? Porque evidencia el milagro que el Señor Jesucristo había producido en él. Y esto pues serviría para dar gloria al Señor. Así que aunque dijeran del Simón el leproso, de esa forma que uno puede decir esas cosas, pero para él era un acto, una cosa bonita, porque estaba implícito en ese mismo hecho el reconocimiento de que el Señor le había sanado. Bueno, sea como sea, las cosas están ocurriendo en casa de Simón el leproso, en Betania. Y ahora aparece en la escena una mujer. Y si este pasaje es el mismo que registra el evangelista Juan, pues debemos de decir que esta mujer era María, la hermana de Lázaro y de Marta. Y ella también, evidentemente, tenía grandes y buenas razones para estar agradecida con el Señor. Recuerden que había resucitado a su hermano Lázaro. Aquí ahora, cuando digo que había resucitado a su hermano Lázaro, siempre hay hermanos que me escriben para decir: usted ha dicho que resucitó a Lázaro. No resucitó a Lázaro. Lo de Lázaro no fue una resucitación, no fue una resurrección, fue una resucitación, volvió a revivir, pero, o sea, después de muerto, sí, evidentemente, pero volvería otra vez a morir. Eso no es una resurrección auténtica. Bueno, ya sé todo esto, pero el pasaje no, se refiere a esto como una resurrección, bien que no es una resurrección como la que vamos a experimentar los creyentes, que no volveremos a morir y tendremos un cuerpo glorificado, ya lo sé, pero por usar el lenguaje bíblico, María estaba también agradecida porque el Señor había resucitado a su hermano Lázaro. Bueno, el caso es que todos ellos, por diferentes razones, tenían motivos para estar agradecidos con el Señor y querían reconocerle, de ahí esta invitación. Y cada uno expresaba su amor de una forma diferente. Aquí vemos a Simón, que abre su casa para que venga el Señor con sus discípulos. Marta, que le sirve, eso estaría en el Evangelio de Juan. Lázaro, que disfruta de la comunión con el Señor después de haber vuelto a la vida, aunque fuera temporalmente. Y María, que desea darle al Señor lo mejor que tiene en un acto de devoción y amor. Y entrega ese vaso de alabastro lleno de perfume de nardo puro. Bueno, qué escena más preciosa, qué escena más preciosa. De alguna manera ilustra perfectamente lo que debe ser el culto que demos al Señor. Tiene todos los elementos del culto que debemos dar al Señor. La presencia del Señor presidiendo la escena, la comunión, el servicio, la adoración, todo está en este pasaje. Bueno, ahora vemos a María, o a esta mujer, que lleva un vaso de alabastro de perfume de mucho precio. Aquí hay dos cosas que eran de bastante valor. Por un lado, el vaso de alabastro, que era un frasco, y por otro lado, de mucho más valor, sin duda, el perfume. Los discípulos calcularon que aquello podría haber sido vendido por 300 denarios. Un denario era el sueldo de una persona, de un trabajador un día, así que sería el equivalente al sueldo de un trabajador durante todo un año de trabajo.
Independientemente de lo que usted gane, imagínese que todo lo que ha ganado en un año lo entrega en unos instantes al Señor de esta forma, como esta mujer lo hizo. Bueno, es algo asombroso, algo muy generoso. Bueno, lo primero que la mujer hizo fue quebrar el cuello del frasco, y esto ya daba a entender cuáles eran sus intenciones. Si hubiera querido derramar unas gotitas, que ya con solamente unas gotitas la habitación y el Señor y todos allí presentes habrían quedado impregnados de ese olor tan agradable, pero al quebrar, eso lo habría hecho sin quebrar el cuello del frasco, sino que pues derramar unas gotitas, pero quería entregarlo todo, así que rompió el cuello de ese frasco también, de ese valioso también y hecho seguramente con mucho, de una forma artesanal, pues lo rompió, porque lo que tenía intención era de no dar unas gotitas, sino vertir todo sobre el Señor. Ella no se iba a reservar nada para sí, no es de estas personas, de estos creyentes que dan lo estipulado, lo justo. Yo tengo que dar el diezmo, vamos a decir, pues dan hasta el último céntimo el diezmo. María no era así, María no se limitaba a dar una proporción específica, sino que lo entregaba todo. Igual que aquella viuda de la que hemos estudiado hace muy poco, que daba todo lo que tenía. Qué curioso, ¿no? Los que citan la Biblia para acusarla de que la Biblia es machista, los grandes ejemplos de fe y de devoción son dos mujeres aquí en estos acontecimientos. Una viuda que lo entrega todo para el Señor y el Señor la pone de ejemplo como algo que va a perdurar, y aquí lo mismo, una mujer que lo entrega todo y que dicen que donde se predique este evangelio, esta mujer, será contado lo que esta mujer hizo para memoria de ella también. Fíjense, las mujeres, dicen los críticos que es un libro machista la Biblia. Bueno, pues yo creo que la Biblia habla muy bien de las mujeres y las coloca en un buen lugar. Aquí tenemos otro ejemplo de los muchos que hay de ello. Así que, pues esta mujer lo entrega todo. Este perfume, nos podemos imaginar también lo que significaría para ella. Las mujeres, pues que yo no sé si es apropiado decir, pero la coquetería femenina, les gusta este tipo de detalles que quizás los hombres pues no somos, en fin, no lo sé, pero en todo caso ella sacrificaba todo lo que más le podría gustar a una mujer, lo sacrificaba y se lo entregaba al Señor, como aquellos espejos de bronce que ofrendaron aquellas mujeres para la construcción del altar de bronce en el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Lo mismo, los espejos. Bueno, pues eso que a las mujeres, no digo que a los hombres no, pero que a las mujeres les puede llamar tanto la atención. Bueno, evidentemente María o esta mujer no hizo un uso racional del perfume, no era racional. Y vamos a ver a continuación rápidamente que algunos se lo recriminaron. Bueno, es verdad, su comportamiento podía ser extravagante, podría ser calificado extravagante, de exagerado, pero también es cierto que el Señor Jesucristo no era un hombre normal, era el mismo Hijo de Dios encarnado. Así que cualquier cosa que se hiciera por el Señor tendría que exceder necesariamente los límites de lo que consideramos normal para otras personas. Pues sí, si aquello lo hubiera hecho con un hombre normal, pues nos parecería desproporcionado, pero hecho al mismo Hijo de Dios, parece que era bastante apropiado. En todo caso, era la forma en la que esta mujer tenía de demostrar, o con la que quería demostrar, que el Señor era muy grande y que no había nada demasiado valioso que esta mujer tuviera que no deseara entregárselo al Señor. El Señor para ella era digno de todo lo que ella era y tenía. Esto es la esencia, el origen de la verdadera adoración. Desde luego era una actitud que surgía del amor de esta mujer hacia el Señor. Y bueno, pues creo que el evangelista Marcos intenta establecer también este paralelismo. A veces leemos muy rápido los acontecimientos que nos va narrando el evangelista y no paramos en los detalles, pero
A veces hay que parar un poco en los detalles. Fíjense, esta mujer primero quiebra el vaso de alabastro y después derrama todo el perfume sobre el Señor. Y a continuación, en el pasaje que tendremos que estudiar en nuestra próxima sesión, pues tenemos la institución de la Cena del Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, allí parte el pan, quiebra el pan, diríamos, parte el pan, y luego habla de la sangre que Él iba a derramar por todos nosotros en expiación por los pecados. La mujer quebró el frasco y derramó el perfume. El Señor partió el pan, derramó su sangre. Ambas cosas van relacionadas. Esta mujer, ahora vamos a comentarlo, esta mujer estaba percibiendo lo que el Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer, iba a hacer. Ya sabía lo que había hecho con su hermano, si el caso es que era María, la hermana de Lázaro. Pero en todo caso es a lo que voy. Esto surge como una reacción lógica al amor de Dios por ella. Ella responde amando, no hay otra forma de responder al amor si no es amando. Y el evangelista pues relaciona las dos cosas. El amor del Señor por nosotros, por ella, entregando su vida, y el amor en respuesta de esta mujer entregando todo lo que era y tenía por el Señor. Pero qué triste la reacción que inmediatamente observamos en los discípulos. Murmuraban de ella. Bueno, aquellos que nunca han experimentado, que no han aceptado el amor de Cristo en sus vidas, pues ellos les cuesta muchísimo entender la entrega y la devoción de cualquier persona hacia el Señor Jesucristo. Lo triste es que en esta ocasión eran los discípulos los que comenzaron a murmurar, aunque parece ser que era Judas el que hizo la crítica más severa, más dura. Y allí estaba esta mujer en medio de este acto de devoción y mirara hacia donde mirara, en aquel momento lo único que encontraba eran las caras de desaprobación de todos los discípulos. Esto, sin lugar a dudas, pues aún le da más valor al acto de devoción de esta mujer. Hacer algo para el Señor en medio de la oposición de todos los demás, pues bueno, pues engrandece aún más, si cabe, ese hecho. Tenemos la queja de Judas, ya digo que era, por lo que se ve, se infiere del contraste entre los evangelios, pues que era el promotor de estas quejas, mayormente. A él le parecía un acto desproporcionado. Él pensaba que podría haber sido utilizado de una manera mucho mejor, más adecuada. Fíjense lo que quiere decir esto. Fíjense, es que es tremendo. Para él y para los discípulos que se unieron de una forma seguramente irreflexiva a la crítica de él, pues el Señor Jesucristo no merecía tanto como lo que esta mujer le estaba dando. Y por otro lado tampoco les importó en absoluto aplastar el espíritu generoso de esta mujer en aquel momento. Y sin ningún tipo de delicadeza ni de sensibilidad dijeron aquello, ¡qué desperdicio! Es que yo pienso en esto y sufro vergüenza ajena. La mujer entregando aquello de tanto valor por el Señor, porque para ella el Señor tenía un valor inmenso, era lo más importante en su vida, y al mismo tiempo estos hombres diciendo, ¡qué desperdicio! Con esas caras. Mire, es que es tremendo, ¿no? Tremendo. Ustedes se lo logran imaginar, es triste, ¿no? En todo caso. La idea es como si esta mujer estuviera tirando una cantidad de dinero importante, pero no lo estaba tirando, estaba entregándoselo al Señor. ¿Por qué actuaron así Judas y los otros discípulos? Bueno, porque ellos sin lugar a dudas estaban apreciando poco al Señor, por lo menos no lo estaban apreciando como esta mujer. Para ellos todo lo que esta mujer daba era demasiado, porque apreciaban poco al Señor. En cambio estoy seguro que para la mujer era muy poco lo que ella estaba entregando, porque para ella sí, el Señor era demasiado grande. Bueno, nunca van a faltar personas que desacrediten pues cualquier acto de amor o de devoción que hagamos para el Señor. Esto, ya le digo, espérelo siempre. Siempre que intente servir al Señor y darle al Señor lo que usted es, lo que usted tiene,
espere las murmuraciones, las críticas, incluso del sector de la Iglesia, de los que uno esperaría la primera reacción de aprobación. Puede que sean ellos los primeros en criticarle, no lo dude. Esto es siempre así. Lo que para el mundo, desde luego, no es una locura ni nada desproporcionado, es si la persona gasta toda su vida en aficiones bobas o insustanciales que no le van a llevar a nada en la vida, o lo gasta en vicios, en pasarlo bien, en dar rienda suelta a sus deseos y sus locuras. Eso para el mundo es estupendo. Es estupendo, ¿no? Nadie va a criticar a una persona, a un compañero suyo de trabajo que llega el lunes a trabajar. Bueno, estuvimos preparando una fiesta, bebimos, bailamos, no sé qué, no sé cuántas. Ay, la gente embobada, ¡jo, qué bien os lo pasasteis! Mientras que si usted dice, pues estuvimos en la iglesia alabando al Señor, ¡oh, qué aburrimiento! Ya le criticará. Siempre es así, siempre es así. Bueno, esto no le debe de importar. En todo caso, lo que sabemos es cuánto es un barómetro para medir con exactitud cuánto amamos al Señor por lo que estamos dispuestos a ofrecerle de nuestras vidas. Eso es la clave. Lo demás son palabras bonitas que no conducen a ninguna parte. Obras son amores y no buenas razones, decimos aquí en España. Es que las palabras se las lleva el viento. ¿Cuáles son nuestros hechos? ¿Qué estamos dispuestos a entregar al Señor? Eso es lo que manifiesta la realidad, el valor de nuestro amor por el Señor. En todo caso, pues esta mujer lo tenía claro, que aunque le entreguemos todo lo que somos, seguirá siendo siempre una ofrenda pobre e insuficiente, porque el Señor es más grande, infinitamente más grande de todo aquello que nosotros pudiéramos ofrecerle. En todo caso, podría ser un buen momento para pensar en qué es lo que cada uno de nosotros tenemos, que consideramos de más valor y que le podemos ofrecer al Señor. Y tomemos la decisión de hacerlo. No necesariamente debe pensar usted siempre en términos económicos, de dinero. Podría ser. Pero hay otras cosas que a veces tienen más valor para nosotros que el dinero. Y eso es lo que seguramente el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Busquemos la forma de manifestar al Señor nuestro amor por Él, pensando en quién es Él, no en el coste de lo que vamos a darle. Sería mezquino por nuestra parte si lo hiciéramos así. Debemos de darle al Señor lo mejor sin importarnos nada más, porque el Señor es merecedor de todo. Imagínese usted un joven enamorado que va a comprar flores para su mujer, para su novia o para su mujer, y entra a la floristería y pregunta por los tipos de flores que hay y al final lo único que le interesa es cuál de todas ellas es las más baratas. Y allí el vendedor le saca unas que están medio mustias, que las tienen muy en oferta, porque ya sabe que de ahí las va a tirar si no las vende. Y el joven dice, ay, esas me llevo. Pues ya está demostrando cuánto ama a su novia o a su mujer. Mientras que si entra en la tienda, en la floristería y dice, ¿cuáles son las mejores flores que tiene usted? No importa el precio, yo quiero las mejores. Pues es una actitud totalmente diferente. Así debemos de comportarnos para el Señor. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Démoslo al Señor sin importarnos lo que cueste, porque el Señor es merecedor, es digno de todo ello y de mucho más. Por lo tanto, puesto que el Señor no veía las cosas como los discípulos las estaban viendo, pues inmediatamente sale en defensa de esta mujer. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Tristemente hay que decir que los discípulos en este momento no entendían los verdaderos valores espirituales. Así que el Señor tiene que salir inmediatamente en defensa de esta mujer y en fin, acabar, reprender las murmuraciones de estos discípulos. Para ellos era un desperdicio, pero el Señor aquí va a cambiar por completo las cuestiones. Ya digo que no entendían los valores espirituales. ¡Qué desperdicio!, dijeron ellos. Buena obra me ha hecho, dijo el Señor. Esto es la perspectiva correcta. Al final la que prevalece no es la opinión de los hombres, sino la opinión del Señor Jesucristo. Y esto es importante. El Señor sí que aprecia
cualquier acto de devoción, por sencillo que sea, que hagamos para Él, si es sincero, si es genuino. Él lo aprecia, aunque las personas a nuestro alrededor no lo aprecien. Eso no nos debe de importar. Y de hecho debemos de ir adelante con la idea de que muy probablemente no lo van a apreciar. A continuación el Señor dice, contestando a la cuestión que ellos habían planteado, ¿habría sido mejor? Bueno, el evangelista Juan especialmente lo dice, y aquí también, ¿habría sido mejor haber vendido este perfume y haberlo dado a los pobres? Y el Señor dice, a mí no siempre me tendréis, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero aquí dice, a mí no siempre me tendréis. Lo que viene a decir es que hay oportunidades únicas en la vida de servicio al Señor, que si no se aprovechan en el instante en el que surgen, se pierden para siempre y no vuelven a pasar. Una posibilidad de servir al Señor de alguna manera, sirviendo a un hermano, hablando del Señor a una persona que no le conoce, animando a una persona en un momento de dificultad. Hay momentos únicos, irrepetibles, que debemos de aprovechar. Desgraciadamente, la mayoría de estos impulsos que a veces nos dan por hacer cosas para el Señor mueren en el mismo momento de nacer. No van más allá, son buenas intenciones que se consumen en el instante. Pero María no era así. María vio el momento oportuno y aprovechó la ocasión, la oportunidad irrepetible. Una buena lección para nosotros. Siempre hay muchos que creen, bueno, las oportunidades van y vienen, ya volverán. No, hay oportunidades que se pierden y se pierden para siempre. Y a continuación dice el Señor esto, ¿no? Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Ellos daban a entender, cuando murmuraban de esta mujer, pues que esto era un despilfarro y que manifestaba además, fíjense los críticos, manifestaba además una falta de solidaridad con las personas más necesitadas, una falta de amor al prójimo. Esto era lo que ellos estaban diciendo. En realidad eran frases bonitas y parecían muy nobles, pero lo que estaban encubriendo era egoísmo y especialmente la carnalidad de Judas. Luego esto lo llegaron a descubrir los otros discípulos, ya el evangelista Juan lo dice. Esto dijo Judas porque como llevaba la bolsa y robaba de la bolsa, así que él era el pobre en el que estaba pensando, a ver qué podía sisar robar de la bolsa común que tenían el Señor y los discípulos, de lo que se mantenían ellos, ¿no? Este era el verdadero propósito. Ellos lo revestían de palabras hermosas y nobles, de buenas intenciones, todo falso, todo mentira. Al maestro sí que le importaban los pobres. Él hablaba de dar limosna a los pobres, en Mateo capítulo 6. Y pasó todo su ministerio haciendo el bien a los necesitados. El Señor fue la persona más preocupada activamente por los pobres que hemos conocido. Así que la cuestión no era tanto si el Señor se cuidaba por los pobres o no. Por un lado hablaba de oportunidades irrepetibles. Desgraciadamente, en un mundo bajo la caída como el nuestro y bajo el pecado, las oportunidades de hacer bien a los pobres siempre van a estar. Siempre, esas nunca van a faltar. Pero servir al Señor son ocasiones únicas, que no se vuelven a repetir. Por lo tanto, lo que está aquí es estableciendo ciertas prioridades. Y viene a cortar también en seco no solamente a los discípulos y las ideas que ellos estaban anunciando, que estaban promoviendo en este momento, sino también la actitud muchas veces del mundo frente a la Iglesia. Para el mundo piensan que nuestros esfuerzos por adorar al Señor son una pérdida de tiempo. Igual que el acto de devoción de María. Qué pérdida de tiempo, qué inutilidad. Para ellos la Iglesia empezaría a tener sentido si nos dedicáramos mucho más a la obra social. Esto, los pobres, como dijo Judas aquí. Esto para ellos es muy importante. Pero, como acabamos de decir, el Señor está estableciendo prioridades. No es que no haya que ocuparse de los pobres. El Señor, ya hemos dicho, fue el primero en hacerlo. Pero lo que está es colocando las cosas en su debido orden.
El cristiano, la Iglesia, debe de colocar en primer lugar la adoración al Señor por encima de cualquier otra cosa. Cuando la obra social ocupa el lugar de la adoración al Señor, hemos fracasado, sin lugar a dudas, hemos perdido la escala de valores espirituales, la hemos trastocado, ya no es la que debería de ser. Estamos ya otra vez como los discípulos estaban en este momento. Nunca la obra social de la Iglesia debe de ir por delante de nuestra adoración a Dios. Ya sé que el mundo piensa lo contrario. Estos discípulos aquí en este momento expresaron también una actitud similar. Pero el Señor dejó claro esto. Lo primero es Dios. La adoración a Dios por encima de cualquier otra cosa. No nos olvidemos que quien defendía la obra social por encima de la adoración al Señor era Judas. No sigamos el ejemplo de Judas, aunque suene muy humanista, muy bueno, ¿no? Cuidado. El Señor dice, añade, esta ha hecho lo que podía. Esto también es interesante porque en muchos casos, pues como no podemos hacer todo lo que quisiéramos, pues ya no hacemos nada, nos desanimamos. Como no podemos evangelizar a todo el mundo, pues ya no evangelizamos al amigo que tenemos a nuestro lado. Bueno, no debería ser así, pero a veces actuamos de esta forma. Lo que tenemos que notar aquí es que el Señor se agrada en lo que hacemos, sea poco, sea mucho, si lo que hacemos es lo que podemos. Y este ejemplo de esta mujer, pues debemos de seguirlo. Ha hecho todo lo que podía. Luego, cuando por fin actuamos y seguimos el ejemplo de esta mujer y hacemos lo que podemos para el Señor, pues observamos inmediatamente que el Señor añade su bendición y aquello que puede parecer muy poco e insignificante llega a ser, se multiplica por la gracia de Dios infinitamente. Recuerdan los panes y los peces que aquel muchachito tenía y que pusieron los discípulos en las manos del Señor, sirvió para dar a una multitud inmensa. Esto es todo lo que tenemos, pero el Señor lo multiplicó. Esta mujer dio lo que tenía y dijo el Señor, todo el mundo va a saber esto. En todos los sitios donde se predique, esto va a ser un ejemplo de lo que es la verdadera devoción hacia mi persona, dijo el Señor. Grandes resultados a partir de cosas pequeñas, aunque evidentemente el caso de esta mujer no era tan pequeño, pero el Señor nos espera de nosotros que hagamos lo que podamos, aunque sea poca cosa, nada nos debe de paralizar en este sentido. Y otra cosa por la que el Señor alaba la actitud de esta mujer es la siguiente, dice, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Así que el Señor defendió a la mujer porque lo que había hecho era un acto noble, pero además era un acto de amor inteligente. Esto puede sonar raro. Amor e inteligencia. Parece que asociamos amor con emociones, no con inteligencia. Pero el amor debe de ser inteligente. Si no es inteligente, no vamos bien. Tiene que ser inteligente. Y esta mujer expresaba un amor inteligente, muy sabio. No estaba actuando de forma impulsiva, en el momento, sin pensar, de forma irreflexiva. No, ella había planeado bien lo que iba a hacer y lo hizo. Había pasado mucho tiempo, si era el caso, si la mujer era María, había pasado mucho tiempo a los pies del Señor escuchándole predicar y ella sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía, le había escuchado. Así que ella, contrariamente a lo que ocurría con los discípulos que no aceptaban que el Señor, aunque les hablaba claro, voy a Jerusalén a morir, ellos no querían escucharlo, ellos seguían pensando que iba a Jerusalén a reinar. María, en cambio, sí que había escuchado y aceptado la necesidad de ir a la cruz. E inmediatamente esta mujer tomó la decisión de ungir al Señor para prepararlo para su sepultura, dice el Señor. Una oportunidad, como hemos mencionado antes, irrepetible, porque luego ya las mujeres que fueron a ungir al Señor después del primer día del día de reposo, el tercer día de haber muerto el Señor, ya no pudieron ungirle. ¿Por qué? Porque ya había resucitado. Y esta mujer se adelantó. Una visión increíble, un amor inteligente. Dios quiere que le amemos, pero que le amemos de una forma inteligente.
no de cualquier manera, que pensemos bien las cosas, que meditemos cómo podemos emplear lo que somos y tenemos para la causa del Señor de la mejor forma, de la forma más óptima. Orando al Señor para recibir información y sabiduría, leyendo en su palabra. Amor inteligente, dos conceptos que creo que en el día de hoy van muy separados. Amor inteligente. Esta mujer hizo con el Señor en vida lo que pudo. Como alguien ha dicho, más vale una rosa para el que vive que una guirnalda de flores para el que ha muerto. Ella vio la oportunidad y se lanzó. Y dice a continuación el Señor, donde se predique este evangelio se contará lo que ésta ha hecho. Pues vemos que el Señor confirió mucho valor a la actitud, a la acción de esta mujer. Bueno, aquellos hombres no lo entendían, no entendían lo que estaba haciendo, pero como dice la palabra, lo que hagamos para el Señor lo recuerda y lo recompensa, no pasa al olvido. Fíjense en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta mujer ha sido recordada. Muchas personas importantes han pasado por la historia de este mundo, importantes en términos humanos. Ellos han creado mausoleos, han hecho monumentos para perpetuar su nombre y su fama en la historia. ¿Dónde están esas personas? Bueno, pues han pasado, sus monumentos en muchos casos han sido derrumbados, otros han pasado han sido ignorados, han pasado al olvido, pero la fragancia del perfume que esta mujer vertió allí sobre el Señor sigue desprendiendo este grato olor de la adoración hacia Dios, que llega hasta nuestros días incluso. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Una mujer que sigue un acto de devoción que perdura en el tiempo. Una mujer que es recordada, a pesar de que han pasado siglos y siglos desde aquel momento. ¿Seremos recordados nosotros cuando pasemos de esta vida a la otra? Y si somos recordados, ¿por qué acción, por qué actitudes seremos recordados por los demás? Esta es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Nos recordarán? ¿Por qué nos recordarán? ¿Habremos hecho algo para el Señor, que es al fin y al cabo lo que cuenta? ¿Habremos hecho algo para el Señor que pueda tener valor y que alguna persona en este mundo la hayamos podido influir de una forma positiva para que conozcan al Señor, para que amen más al Señor? ¿Habremos dejado algo en esta vida cuando ya marchemos? ¿O nadie nos recordará? ¿O nos recordarán por cosas que hemos hecho, por el daño que hemos hecho a otros, por actitudes negativas? ¿Por qué nos recordarán? Si es que nos recordarán. Bueno, y dice a continuación, ya dejando por un momento a esta mujer, volvemos a Judas Iscariote, uno de los 12. Qué impresión tan fuerte. Ahora nos encontramos aquí con Judas. La mujer, por un lado, entregando todo lo que tenía para ungir el cuerpo del Señor para su sepultura. Y ahora Judas, tramando entregar al Señor para que lo mataran y lo mandaran a la sepultura. Todos en la misma habitación. Qué contraste, qué contraste. Bueno, es verdad que ahora Judas ha salido ya con sus intenciones de ir a entregar al Señor Jesucristo. Uno de los 12, incide el evangelista. Uno que había sido discípulo del Señor por 3 años, que había visto todos los milagros del Señor, que había escuchado todas sus enseñanzas, que quizás hasta hizo milagros, que formó parte del grupo apostólico y sin embargo llegó a traicionar al Maestro. Este Judas es un ejemplo de la gravedad del pecado, de la caída en el pecado que todos llevamos dentro de nosotros mismos. Ni siquiera todos los privilegios y posibilidades de conocer al Señor que tuvo Judas, que las tuvo como nadie más lo ha podido tener,
pues le sirvieron para disfrutar del amor de Dios. ¿Por qué razón? Bueno, él decidió alejarse. Decidió alejarse porque los milagros no convierten el alma, aunque algunos piensan que sí, pero no, los milagros no convierten al alma. Más milagros auténticos que vio Judas. Ni tampoco las mejores predicaciones convierten el alma. Ni las abundantes bendiciones que la persona reciba convierten el alma. Si la persona se niega a entregar su vida a Cristo, a amarle. Si la persona dice no, todas estas cosas, que son bendiciones y posibilidades de conocer del Señor, se vuelven totalmente en contra. Y lo único que consiguen es endurecer aún más el corazón del ser humano. Si el hombre dice no una y otra vez, al final lo que tienes es un corazón endurecido que ya es incapaz de responder a la palabra de Dios. Y esto era el caso de Judas. Cuando llegó a los líderes religiosos, pues ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Ahora Marcos nos vuelve otra vez, recuerdan que los dos primeros versículos tenían que ver con los líderes del judaísmo, ahora vuelve otra vez a ponernos, a relacionarnos con ellos. Y qué contentos tenían que estar cuando vieron aparecer a Judas, uno de los 12, ofreciéndose para entregar al Señor Jesucristo. Cómo se frotarían las manos, qué sonrisa malévola aparecería, se dibujaría en sus rostros. Terrible. Porque este mundo siempre se alegra cuando somos infieles a Cristo. Siempre, siempre se alegra. Me imagino que aquellos líderes religiosos interpretaron la aparición de Judas como un acto de la providencia divina. El Señor nos está abriendo todas las puertas. El Señor está confirmando nuestras intenciones. Fíjate cómo hasta uno de sus discípulos viene a facilitarnos las cosas. Digo esto porque los que ven la voluntad de Dios siempre en que las circunstancias se abren o se cierran, pues pueden pensar también así. Y fíjense, estos podrían pensar de este modo y estaban cometiendo un acto criminal como no ha habido otro en la historia de la humanidad. El hecho de que las cosas se den o se dejen de dar, de que se abran puertas o se cierren puertas, no siempre es equivalente de aprobación divina, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Uno tiene que examinar otras cosas en la palabra de Dios, orar, esperar la guía del Señor, sobre todo basándonos en principios espirituales que encontramos en la palabra de Dios. En las circunstancias de la vida podemos ver lo que queramos muchas veces y buscar la confirmación o no confirmación, la aprobación o desaprobación divina en las circunstancias, pues puede ser algo tan subjetivo que nos puede llevar a cualquier parte. Estos aquí estoy seguro que interpretaron, Dios nos está abriendo todas las puertas. Mentira, mentira. Su maldad les estaba llevando a cometer un pecado terrible. Ahora, no olviden que Judas no actuaba desinteresadamente. Judas tenía un amor por el dinero que le perdía. Y ellos ofrecieron darle 30 piezas de plata, lo que se pagaba por un esclavo, según vemos en Éxodo 21:32 o en Zacarías 11:12. Era todo lo que le importaba el Señor a Judas. 30 monedas de piezas de plata, mientras los 300 denarios de aquella mujer. El contraste, ya digo que hay una intencionalidad clara de Marcos al colocar las dos cosas una a continuación de la otra, aunque no sean estrictamente así como ocurrieron cronológicamente. Qué mezquino, qué ruin este Judas. Y a partir de ese momento Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ya hemos dicho que él conocía todos los movimientos del Señor, los hábitos del Señor y buscaba la forma de hacerlo, dice Lucas 22:6, a espaldas del pueblo para facilitar las cosas a los líderes religiosos. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús, al Señor? Bueno, esto es una cuestión que no podremos nunca contestar definitivamente, pero hay varias razones en las que podemos pensar, sin afirmar nada dogmáticamente, por supuesto. La primera de ellas es que Judas era codicioso, amaba el dinero, y aquí vio una oportunidad de sacar algo de partido a algo que veía ya una causa perdida. Jesús va a ser entregado a la muerte, el barco se hunde, pues si en el hundimiento aún puedo sacar algo, pues mejor para mí. Y como era codicioso, pues decidió aprovechar la ocasión.
Tal vez Judas se había unido al grupo de los apóstoles y se había hecho un seguidor del Señor Jesucristo con unas intenciones no espirituales sino políticas. Es posible que haya personas que se unen a la causa de Cristo no necesariamente por la causa de Cristo, sino por lo que ellos quieren o imaginan. Él tal vez pensaba que Cristo iba a promover un levantamiento contra el imperio romano. Y como vio que esto no lo iba a hacer, pues se sintió defraudado y al final decidió abandonar. Porque en ese caso sería porque las intenciones con las que se había unido a Cristo no eran las apropiadas. Otros han especulado que Judas entregó a Jesús con la intención de forzarle a actuar, para que se defendiera y actuara. Bueno, esto no tiene ninguna justificación en los evangelios, en los hechos históricos que relatan los evangelistas, no tiene ninguna justificación bíblica, pero hay muchos que piensan así. Me llama la atención, lo digo de paso, que hay personas que tienen a Judas como un auténtico héroe. Para mí no sé, me llena de perplejidad. Hay un estudio que tengo publicado en YouTube sobre Judas como ladrón y traidor, dos cosas que la Biblia afirma clarísimamente acerca de Judas. Y es el estudio bíblico que más no me gusta, tiene de todos los que he publicado, pero desproporcionadamente. Tengo a montones. No es que esto me quite el sueño, desde luego que no, me da prácticamente igual. Pero me llama la atención. Y ya uno de ellos, una de las personas que pone no me gusta, explicó la razón. Pues es que para ellos Judas es un auténtico héroe nacional. Y como yo explicaba en ese estudio que Judas era ladrón y traidor, pues las personas que escuchaban ese estudio y les desagradó tanto el contenido, pues me imagino que cuando escuchen, si es que llegan a escuchar pues harán propiamente lo mismo. Porque se basan en esto. Judas era un héroe. Él estaba forzando a Jesús a que actuara. Él fue el que llevó a cabo, bueno, en fin, todas estas cosas que para mí son incomprensibles y que no encuentran justificación bíblica. Quizás en último término la razón por la que Judas se entregó al Señor es porque él nunca había sido un auténtico creyente. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía perfectamente quiénes estaban allí, quién era quién. Y cuando, si recuerdan ustedes en Juan capítulo 13, el Señor estaba lavando los pies a los discípulos y Pedro le dice, no, a mí no me laves. Dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Y luego pues dice, habla acerca de todos ellos. Señor, entonces lávame hasta, no solamente los pies, sino hasta la cabeza. Y el Señor dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y añade, porque sabía quién era el que le iba a entregar. No estáis todos limpios. Estaban todos allí, celebrando la última Pascua, y sin embargo el Señor sabía quién no era suyo. Judas Iscariote no era un auténtico creyente. Y te puedes camuflar por un tiempo entre los creyentes, pero al final el que no es creyente no persevera y manifiesta tarde o temprano lo que es. Bueno, pues aquí tenemos diferentes reacciones de las personas al final ya del ministerio del Señor Jesucristo, reacciones frente a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias reacciones frente a lo que escuchamos. Podemos asociarnos con la actitud de odio, de indiferencia, de traición, de buscar en el Señor algo de beneficio personal para nosotros, o podemos actuar siguiendo esta otra línea tan diferente, la de esta mujer, no pensando en lo que vamos a recibir del Señor, sino entregándole todo lo que somos y tenemos al Señor, amándole, manifestándole devoción, admiración, adoración. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión que queramos. Dios nos va a pedir cuentas en función de la decisión que tomemos, evidentemente, pero tenemos la libertad, Dios nos da la libertad para tomar esa decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar frente al Señor? ¿Cuánto amamos al Señor? En función de lo que le amemos, pues así manifestaremos una entrega hacia Él
o no manifestaremos una entrega hacia Él, sino que buscaremos, como he dicho, obtener algo del Señor. Bueno, cada uno tenemos que tomar una decisión. Mi deseo, sin lugar a dudas, para mi propia persona y también para todos ustedes, es que tomemos este ejemplo que ha marcado historia, el de esta mujer. Un ejemplo de amor desprendido, generoso por el Señor. Un amor que responde al amor del Señor. Eso es lo que yo deseo para mi vida. Y que de alguna manera, pues lo que hagamos en respuesta al amor que tenemos para con el Señor pueda dejar huella en otros para la posteridad. Pues qué bueno sería esto, ¿no es cierto? Qué bueno sería. Pues esto es lo que deseo para mi propia persona en primer lugar. No me quiero conformar con nada menos que eso. Aunque veo grandes dificultades en mi propia vida para llevarlo a la práctica, pero le pido al Señor que Él me ayude y me dirija en todo esto. Y espero también lo mejor en este sentido también para ustedes, para sus propias vidas. Con la ayuda del Señor nos volveremos a juntar para seguir con nuestros estudios en este Evangelio. Hasta entonces, deseo que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias una vez más por su atención.